Bienvenidos sean todos y todas a Y Doña Rosa también, tu podcast para aprender lo que nunca te habías atrevido a preguntar antes sobre el mundo de criptomonedas, blockchain y mucho más. Hoy con nosotros está la increíble periodista, ganadora del Emmy, periodista para La Voz de América actualmente, Steph Martínez. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, hola Diana, bien, ¿y tú cómo estás? Gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí siendo parte de tu podcast. Ay, muchísimas gracias igualmente. Y nada, súper contenta de todo lo que vamos a estar hablando. De verdad que tu trayectoria periodística me tiene súper en modo fangirl. Así que definitivamente tengo Ajá, muchísimas preguntas que hacerte. Pero claro nada, que sí. arrancando desde el principio, ¿no? Eh, Mm. ¿Qué te animó a convertirte en periodista? Y solamente pregunto porque mientras van escuchando este episodio, nos tienen puestas en YouTube, de verdad deseo que le echen una mirada en Google a Stephanie y se den cuenta de por Ay, qué. Diana, gracias, Cuéntame, gracias. A ver, cuéntame, te ¿qué cuento te un anima? poquito. Ujú. Mi trayectoria comenzó hace varios años en la universidad. Mi major era mercadeo, pero luego hice un minor en periodismo. Entonces yo hice pues obviamente todos mis años de mercadeo y al final, el último semestre, empecé a tomar las clases de periodismo y en una de las clases me tocó hacer una historia, cualquier historia. Mi familia tiene una historia muy interesante eh, y yo decidí hacer mi historia sobre ese caso. Y el caso es que en el 89, el papá de mi padrastro lo acusaron de haber matado a un candidato presidencial en Colombia. Se llama Luis Carlos Galán Sarmiento. Y si tú lo buscas, es parte histórica del país, un caso obviamente muy visto, se resolvió más o menos, por decirlo, hace muy poquito, después de tantos años. Eh, el perdón público, el país lo hizo, bueno, ahora te llego el perdón público, pero básicamente el, el candidato presidencial estaba haciendo un mitin, estaba en una tarima, lo asesinan y después de eso empiezan a buscar a la persona que presuntamente asesinó a Galán y arrestan al papá de mi padrastro. A él lo llevan a la cárcel, él dura 4 años dentro de la cárcel, obviamente él todos los años, él siempre dijo que él era inocente, que él no lo hizo, y desde la cárcel él empezó a formar su caso. Eh, Empezó a hacer hasta los planos del lugar donde había pasado el magnicidio. Eh, Básicamente comprobó que él no pudo haber estado y él tenía muchos testigos que hablaron y dijeron, no, él estaba en tal parte porque él estaba tomando unas clases hidropónicas en ese momento. Y la profesora y la gente dijo, no, él estaba ahí, pero algunos de esas personas, de esos testigos, los amenazaron. Hubo uno que le dispararon en la cara y él sobrevivió. Entonces fue un caso muy difícil de comprobar, pero él obviamente batalló desde la cárcel para seguir, eh, obviamente, peleando su caso. Después de 4 años, él sale libre y al año él fallece, se muere un heart attack. Entonces, pues eso comenzó un proceso muy largo que tomó muchísimos años. Eh, se vino a saber que los que estaban detrás de ese asesinato era Pablo Escobar y junto con algunos funcionarios del gobierno, personas que estaban en el departamento de policía. O sea, era todo un plot impresionante. Y la razón por la que Pablo Escobar quería asesinar a Luis Carlos Galán Sarmiento era porque él iba a aprobar la extradition treaty, la extradición. Y obviamente Pablo Escobar no quería que él fuera el presidente porque él iba a pasar eso y Pablo Escobar iba a ser el primero que se iba a ir, que le iban a arrestar y eso iba a ser una batalla. Él era muy en contra de las drogas, entonces él hizo una campaña muy grande y eso pues obviamente a Pablo Escobar no le gustó y terminó asesinándolo. Yo hice esa historia, esa fue mi primera historia que yo hice en cámara, que grabé un guión y para mí fue la decisión lo que me hizo decidir estar en el periodismo. A mí me encanta contar historias, me gusta tratar de contarlas de una manera diferente, de una manera que sea entretenida, o sea, storytelling para mí es muy importante y hacerlo de una manera diferente y entretenida, pero igualmente también muy, eh, que informe a la gente, que sea muy balanceada. Entonces, nada, desde ahí yo no di vuelta atrás. Yo
esa platica se perdió para el mercadeo, esa platica se perdió. Y yo de ahí lo que hice fue que comencé enseguida a entrar a hacer mis pasantías con Univision. Y nada, de ahí no hice nada con mercadeo, sino que me quedé siempre en lo que fue periodismo, reportando para televisión. Ok, solamente quiero hacer un par de anotaciones porque añadido a que ya de por sí la historia es sumamente interesante, la de tu familia, quiero anotar un par de cositas. La primera, tú hiciste este documental que creo que se llama Who is Whovis. Ujú. Ok, El documental está en proceso, sí, ok, es el segundo. excelente. Ujú. Ok, sí, creo que ya se puede ir a ver el tráiler en tu página web, de verdad lo recomiendo mucho. Lo segundo es que, justamente por lo que me estás diciendo, no había conectado las piezas, pero si les interesa emocionarse tanto como yo, hay un muy interesante libro escrito por Gabriel García Márquez llamado Noticia de un secuestro, en donde aparece justamente este político mencionado, porque todo ese caso contra los periodistas que fueron secuestrados también rueda alrededor de justamente el tratado de extradición en Colombia en ese momento. Súper interesante todo, Súper interesante, cómo todo sí. está conectado, increíble. Y en Y esa época mucho más, disculpa, pero en esa época mucho más porque obviamente los reporteros estaban tratando de sacar todo lo que estaba pasando en el país, toda la violencia, todo el crimen, toda la corrupción que estaba pasando y que nadie podía controlarla. Entonces los reporteros, hubo muchos reporteros que ellos decidieron sacar la cara y que obviamente pusieron sus vidas en peligro, que muchos como Guillermo Cano, que lo asesinaron, hubo muchos que lo asesinaron. Entonces sí, todo está muy, muy, muy atado a lo que es la historia de Colombia en esa época. Y ahora yo quisiera preguntarte, Stephanie, ¿cómo este tema de cómo afectaba eh, el narcoterrorismo al periodismo colombiano específicamente, eh, pudo haberte influenciado mientras estabas haciendo la pieza o cómo se ve actualmente trabajar en el periodismo en Colombia? O sea, ¿quedan todavía rastros de ese temor? ¿Todavía quedan lecciones aprendidas de esa época? Sí, claro que sí. Bueno, yo hice un primer documental que fue básicamente violencia contra los periodistas en Colombia y comencé desde la época de Pablo Escobar con el caso de Guillermo Cano. Y lo que hice fue, vi varios casos a través de los años, hasta en ese entonces que fue, lo terminé en el 2013, por ahí, algo así. Pero todos los casos varían. Durante los años, la violencia contra los periodistas cambia un poco. Antes era plenamente, te asesinaban, que en realidad todavía ocurre, pero pasó de eso a ser una autocensura. Entonces ya era más que los amenazaban, les tocaba irse, salir al exilio. Muchas veces hubo momentos en la historia en que incluso hasta el mandatario o el presidente de Colombia en ese momento trataba como de poner a los periodistas en como vilify them, o sea, como si fueran los malos del cuento. Entonces, que eso ha pasado también en otros países, pero pasó en Colombia. Entonces ha cambiado muchas veces, pero la violencia contra el periodista en Colombia sigue. Y en Latinoamérica, eso es algo que sabemos que pasa en muchos países latinoamericanos, centroamericanos, pero nada, las lecciones aprendidas es que, bueno, uno, tú sabrás que uno como periodista, a uno, yo no sé, a mí, yo siento cuando yo voy en casos que de pronto, cuando estaba haciendo mi segundo documental sobre Who is Who is, yo iba a Colombia y es un caso que en ese momento todavía lo estaban investigando. Entonces a mí me preguntaban mucho, ¿no te da miedo ir a Colombia? Y yo decía, no, 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 yo tengo que hacer eso, o sea, y yo no sé cómo explicarlo, pero es como si yo siento que a mí no me va a pasar nada, que claramente me puede pasar algo, pero yo lo siento así. Entonces, y nosotros los periodistas tenemos esa convicción y muchas veces no pensamos en lo que nos puede pasar a nosotros, o sí lo pensamos, pero asumimos ese riesgo e igualmente hacemos la noticia porque para eso estamos acá, ¿cierto? Entonces, yo creo que es muy importante que la gente que caiga en cuenta de eso, que muchas veces muchos periodistas
corren muchos riesgos, pero igualmente es algo que se tiene que hacer porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Eso es simple y llanamente así, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Entonces, nos toca. Para eso es que estamos aquí. Así es, No lo puedo así es. haber dicho mejor, de verdad. Ujú. Y también tengo la duda, ¿no? Porque tú te has dedicado a trabajar en Estados Unidos ya desde, creo que es desde el 2000, Sí, más o menos. Ay, Dios más o mío, menos. me está echando al agua con la edad. No te estoy echando al agua para nada, con la experiencia, que la edad no se te nota, tranquila. Menos Este, mal. ella tiene 25. Eh, ¿Cuál es? 26, 26 de años. 26, 26, 26. Este, Más 10, más 11, perdón. Ujú. bueno, ok, tires al agua sola. Yo ya solita me eché al agua, ya que. Quisiera preguntarte, ¿cuáles ves que son las diferencias de ejercer periodismo en Latinoamérica versus el periodismo en Estados Unidos? Me llama mucho la atención y te pongo un poco en contexto de mi pregunta también, ¿no? Ayer estaba buscando documentales y me impresionó la cantidad de documentales que están basados en Cuba, en Perú, en Guatemala, que no son hechos por periodistas de Guatemala, ni de Perú, y mucho menos de Cuba. Son hechos por periodistas estadounidenses que tienen, digamos, la potestad o la libertad, incluso, ¿no?, de poder entrar en entornos que para los nacionales no son precisamente tan libres, aunque los nacionales sí entiendan a muchísima más profundidad las problemáticas que se cubren en estos mismos documentales. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso es muy interesante porque sí es cierto, muchos de los periodistas que cubren, hacen historias que sean de pronto reveladoras, están en Estados Unidos o están fuera de ese país. Nosotros en La Voz de América tenemos periodistas en todas partes, en Latinoamérica, en Centroamérica, o sea, el departamento de Latinoamérica está por todas partes y lo que nosotros hacemos es que tenemos afiliadas en todos los países, como por decir en Colombia, Caracol, y lo que ellos hacen es que cogen los paquetes de nosotros y los tiran en su noticiero. Las historias, los artículos, cualquier cosa que nosotros hagamos. Y nosotros cubrimos mucho lo que es la libertad de prensa. Y precisamente lo hacemos porque sabemos que eso pone en riesgo la democracia del país cuando uno se autocensura, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en los países. Nos ha pasado que hemos hecho historias por periodistas que viven en el país donde hacen la historia y nos toca no poner el nombre y otras veces nos ha tocado no quitar la historia, pero ser muy cuidadoso en el sentido de que dos periodistas les tocó, pues no se exiliaron, pero le llegaron amenazas y tocó hacer toda algo, simplemente hizo una producción para que ellos se sintieran bien, y quitamos los nombres de los artículos, entonces yo creo que eso es lo que pasa. Y nosotros teniendo en la Voz de América la plataforma aquí en Estados Unidos y en otros países, se nos facilita a veces poder sacar las historias de esa manera y ponerle la luz a lo que está pasando en los países latinoamericanos. Nosotros nos enfocamos mucho en Nicaragua, en El Salvador, Venezuela, también hacemos mucho sobre Cuba, que es precisamente en algunos de esos países donde hay más control, ¿cómo se dice? La represión para autocensura de los periodistas. Y es muy importante, y yo creo que se trata de autocensura, porque las amenazas les llegan en Latino, o sea, desafortunadamente eso pasa muchísimo y todavía pasa y va a seguir pasando mientras tengamos los problemas que tenemos particularmente en nuestros países. Eh, si hay de si la droga es un problema en el país, pues siempre van a haber amenazas. Entonces yo creo que más que nada es eso, es la autocensura. Mm. No, de verdad, muchas gracias porque también nos damos cuenta muy rápidamente de que al ya de por sí existir la autocensura dentro de Latinoamérica, eso también significa que
el mismo público. El público no es tonto, el público sabe que si quiere obtener noticias reales, tiene que irse a fuentes que estén fuera de la región o fuera de sus países. En el caso de países donde ya la autocensura sea algo súper reconocido y se persiga abiertamente a periodistas o se compren medios desde el Estado, como ha sido el caso de mi país. Así que definitivamente la autocensura es, digamos, por ahora lo mejor que puede hacer el periodista para proteger su identidad individual, digamos, frente a las amenazas de regímenes que no quieran libertad de expresión, pero al mismo tiempo definitivamente es un golpe a la percepción del público, Ujú. no solamente nacional, sino latinoamericano, hacia los propios medios latinoamericanos y su veracidad y credibilidad. ¿Crees Sí. que, o sea, si lo has pensado, cómo crees que podríamos quizás tratar de no paliar, pero buscar alguna solución gremial a esto? Porque desde Ojo América me Ay, parece que ya están haciendo más o menos lo que pueden realmente, sí, que es dar exposure desde, digamos que, ujú, un punto seguro. sí, exacto. Nosotros, te doy un ejemplo de lo que hicimos y las maneras que nosotros tratamos de cómo circumvent todo lo que está pasando. Cuando sucedieron las protestas en Cuba, las recientes, que no había internet, o sea, la gente no podía obtener información. Lo que nosotros hicimos fue, y en particular yo hice unos explicativos sobre cómo conectarte al internet si no tienes internet, cómo recibir información, dónde puedes conseguirla si igualmente no tienes internet, no tienes un computador, lo que sea, cómo puedes pasar programas entre celular y celular sin tener que usar una red. Entonces, yo creo que lo más importante en este momento para los periodistas en nuestros países es que aprendan a cómo hacer todo eso. Es muy importante. Tienen que saber cómo tratar de evadir lo que es la censura, es el gobierno, tira la señal. ¿Qué puedes hacer? Número uno. Y número dos es proteger tu identidad. Hay muchas maneras. Si tú tienes un computador o un celular, tu identidad es demasiado fácil de revelar y uno tiene que saber cómo cuidarla muy bien. Entonces, yo creo que esas son las dos formas en que nosotros tratamos, por lo menos en la Voz de América, tratamos de ayudar a los periodistas que están en otros países a hacer. Primero, darle las herramientas para que sepan cómo seguir haciendo su trabajo en un momento que haya protestas o lo que sea. Y segundo, cómo cuidarse su identidad y protegerse y seguir haciendo lo que nosotros tenemos, para lo que estamos aquí, que es que muchas veces es algo muy riesgoso y que nos pueden obviamente pues quitar la vida, o sea, hay mucho riesgo. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Sí, excelente. Y ahora que ya estamos entrando en la parte de herramientas, ¿no? Tecnológicas, nosotros le decimos ciberactivismo, ¿no? Ujú. Nosotros nos apoyamos mucho, eran personas que sabían de ciberactivismo, al menos en Venezuela, en esos momentos, donde todo el mundo se quedaba sin internet, sin electricidad, ¿no? Eh, pero aprovechando, ¿no? Porque estamos en y Doña Rosa, y acá también hablamos sobre blockchain, y justamente estoy Ujú. hablando con una emprendedora, parte del grandioso team de Disruptors. Primero, antes de que entremos a full en qué es Disruptors, explícanos un poco, ¿no? ¿Cómo le llegas, cómo pasas de dedicarte a full al periodismo a encontrarte también con esta nueva seccional en tu carrera profesional que es blockchain? Bueno, a mí me gusta siempre tener yo si estoy haciendo un solo trabajo, yo me muero del aburrimiento. O sea, yo tengo que hacer dos o tres cosas y aunque esté criticando, ay, estoy cansada, no, qué estrés, pero yo lo necesito porque si no, me aburro. Entonces una de las cosas que a mí me gusta hacer es hacer como tragos, cócteles. Y yo comencé a hacer como un brand de cócteles por cierto, aquí tengo porque una aquí tengo para que lo vean. Esta es como la lata que hice, pero básicamente sí, un cóctel ya hecho en lata.
que sea healthy, que no sea lleno de azúcar, que no sea, pero que igualmente sea delicioso. Y a mí siempre me encanta hacerlos en mi casa, entonces yo voy a tratar de hacer este brand. Y Nati, una de mis mejores amigas acá en Los Ángeles, ella se comenzó a meter en lo que es la Web3, porque ¿cómo Aut- automatiza, me suena rarísimo. Ella hace los contratos automatizados, entonces, desde hace mucho tiempo. Entonces ella vio la oportunidad en la Web3 de hacer eso para los contratos inteligentes. Entonces hubo aquí un evento que se llama la Metaverso en Los Ángeles y nosotros fuimos, ella me dijo, vente, yo no tenía ni idea, en realidad sabía lo que era Web3 y sabía lo que era, por ejemplo, Bitcoin y cositas así, porque yo llegué a comprar en su momento. Entonces sabía lo que era, pero no en realidad lo entendía. Entonces cuando yo fui a ese evento, precisamente porque había otra marca de tequila que iba a estar allá presentando. Entonces yo ir para aprender de cómo estaban usando las herramientas de la Web3 y poder utilizarlas yo en mi propia marca. Fui, pero me encantó todo me gustó. Entonces, poco a poco empecé a trabajar con Ati para desarrollar la idea que ella tenía. Em, yo no soy abogada, o sea que lo mío obviamente viene, lo que yo les aporto es lo que es la comunicación, el branding y todo eso, pero es muy interesante. Las oportunidades que yo vi cuando fui a Habla Metaverso me parecieron muy importantes, no solamente para los que estamos aquí en Estados Unidos, sino para toda Latinoamérica, que a veces no tenemos acceso a esas cosas, a esas herramientas de financiamiento, de pagarle a alguien para que nos construya un NFT. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es abrirle las puertas a las personas que no tienen ese acceso, dándole las herramientas para que puedan hacer sus contratos inteligentes de manera gratuita. Por lo menos la primera, lo que decía, de pronto si te toca customizar cosas, entonces ya vienen extra fees, pero la primera base es gratis. Y la verdad que es una herramienta increíble que de verdad que puede hacer mucho impacto para nosotros en Latinoamérica. La redistribución de riqueza puede pasar a través de eso, porque ya tenemos un mercado que no, una persona en un pueblo en Colombia ya tiene el mercado de todo el mundo a través de la Web3. O sea, se le abre a pasar de, si no tiene un computador o las herramientas para poder hacer el mercadeo, pasa de voz a voz a una plataforma que de verdad que le llega a absolutamente todo el mundo. Entonces yo entré por lo que es el producto que yo estaba creando, pero me quedé porque vi demasiadas oportunidades y las oportunidades son como cuando estaba el Internet 2.0, cuando comenzó lo que son las redes sociales y todo eso, el boom del Internet. Eso es lo que está pasando ahorita, pero ya de una manera más, pues, obviamente, inmersiva, es a otro nivel. Pero todo lo que está pasando ahorita se está creando la fundación, por decirlo, de lo que es la Web3. Entonces las oportunidades son infinitas. No, en eso tienes mucha razón. Solamente para poner un ejemplo, ¿no? Vemos que em, si bien ahorita todo se está creando, es muy interesante practicar con eso de forma responsable, obviamente, ese es el estado en el que estamos, pero hacer la prueba, ¿no? De que hay servicios que, por ejemplo, para gente que nunca ha invertido en su vida porque parecía muy restrictivo, parecía muy lejano y todavía lo es para mucha gente, em, comenzar a utilizar plataformas que no simulan, sino que son paralelas a ya lo que es el mercado de inversión preexistente que nos parecía súper exclusivo, ahora no lo es. Ahora no tienes que mostrar una letra de crédito, una carta de tu banco, no tienes que hacerte tantas indagaciones o hacerte tantos problemas en gimnasia mental para Mm, poder empezar a formar parte de un mercado donde puedes invertir y ver por ti misma cómo funciona el dinero en esta nueva plataforma, en esta nueva forma de Internet, ¿no? Todavía suena súper vago y lo digo con esta voz súper calmada para que no se asusten. sí, Aquí porque no ya la pasa gente, nada. uno dice Web3 y la gente queda, Cuando uno o dice sea, como que Web3 y se freeze. dinero, Ah, chao. achá, sí.
No, literal. por favor, Sí. quédense. Ya hablamos de violencia a los periodistas. Si ya han durado hasta acá, este, Ay, no, sí, 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 es muy interesante, quédense, por favor. O sea, no, sí, no se van a arrepentir, de verdad que al principio da miedo, a mí sí. me daba miedo, imagínate, pero no, hay un momento que uno que como todo hace clic. A mí me pasó, a ti no te pasó eso, al principio es como que, bueno, tantas cosas, tantas patas al gato, pero ya después como que me hizo clic. Lo que pasa es que algo muy curioso sobre el mundo de Web3 es que es una puerta que te lleva a muchas más puertas. Nunca terminas en un solo sitio, no es como que es como la universidad, ¿no? O como el sistema educativo. Tú de niña piensas que quieres ser astronauta y luego Ujú, resulta que te gusta mucho leer y escribir, entonces de repente quieres ser periodista. O luego descubres que en realidad no querías ser periodista porque te gusta la creación de contenido. Y así vas ujú, como encontrando estos nichos donde si realmente te llama y te enfocas, bueno, te especializas en eso, ¿no? Hasta que eventualmente ujú. llegas a la universidad y si eres mi hermana, sacas 5 diferentes carreras, Imagínate. ¿no? Pero, y si eres yo, bueno, solamente sacas una. Pero, porque me gusta mucho. Periodismo, sí. Sí, pero lo he visto así, como hay mucha gente que le entra por la parte de finanzas. Si le va bien, encuentra una comunidad, en esa comunidad aprende sobre los NFTs, y de los NFTs resulta que no le llamaba mucho la atención porque eran feos y esa comunidad no les gustaba, y luego van descubriendo otra cosa, encuentran un trabajo acá y terminan, qué sé yo, en inteligencia artificial, que nada que ver, pero Ujú. no, mentira, sí tiene mucho que ver, pero Chévere, chévere, sí. A mí sí me gusta. sí, nos gusta mucho, ¿verdad? Nos gusta jugar con Sí, inteligencia sí. artificial para que nos ponga como subir la foto. Ya lo Sí, hiciste. ¿verdad? Subir la Los foto, filtros. ajá, y que te ponga un montón de filtros para ver qué tal te verías. Jamás en la vida. Mentira, mentira. Ya No, no, vamos a no, ver tu total. próxima foto de perfil. Soy un hada. ¡Ah, Dios! Y compara con el video. Y ahí dice otra vez, palagua. Ujú. Pero no, o sea, ya pasando como que esa pequeña metáfora de vida, ¿cómo pasas entonces finalmente a interesarte por la parte de NFTs y lo que es ya formar parte de Disruptors, ¿no? ¿Qué Ujú. es Disruptors? Porque ustedes se dedican a esa parte, ¿no? Entonces cuéntanos un poco. Sí, sí. Lo que nosotros hacemos entonces en Disruptor son automatizar los contratos inteligentes, ¿verdad? Pero una parte que nosotros quisimos de pronto explorar era hacer, a raíz de Hola Metaverso Los Ángeles, nos pareció algo tan lindo y que tanta gente latina, eran como 200 o 300 varios latinos interesados en algo que la verdad que muchas veces nosotros no nos involucramos. Entonces nos pareció muy, muy interesante compartir y de pronto hacerle onboarding a mucha más gente y a la misma vez desarrollar el pipeline de nosotros para los clientes, para Disruptors. Entonces decidimos trabajar con Hola Metaverso para hacer Hola Metaverso Bogotá, ¿cierto? Entonces en Hola Metaverso Bogotá, bueno, eso fue una locura, o sea, lo que es la producción de todo esto, pero nos gustó tanto que nosotros dijimos, no, esto es algo, y no fue tan productivo para la empresa que dijimos que es algo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, nosotros también como compañía, desde que yo comencé a hablar con Nati y empezamos, y con Mari, que es la cofundadora, y con Laura, que también es, Laura es la hermana de Nati, que también es abogada, también hace parte, sí, se ha visto una evolución en lo que es la compañía. Entonces, aparte de hacer esos, ha evolucionado sobre el tema de smart contracts, de lo que hacemos, pero también ha evolucionado las otras cosas que hacemos, como por ejemplo eventos. Y los eventos, como te digo, nos ha ayudado muchísimo para sacar un pipeline, para aprender de otras personas, de las comunidades, de los creativos, los artistas, los inversionistas, y así desarrollar una comunidad donde nosotros podemos de verdad que abrirle la puerta a nuestra comunidad, porque no se ve mucho. Y nosotros es impresionante con los pocos eventos.
que nosotros hemos hecho, nos han llamado personas en México, mira que escuché que ustedes hacen esto y hacen tal y hacen asesoría y nosotros nos impresiona tanto porque en realidad dicen, no, las únicas personas que a mí siempre nos refieren a ustedes. Entonces, para nosotros es muy importante meternos bien de lleno en la comunidad y poder aprender del resto y pasarle la voz a nuestra comunidad y abrirle las puertas y asegurarnos de que nosotros también, como latinos, tenemos un lugar en lo que es la Web3. Ya tenemos que aprovechar y es algo que tiene que pasar ya, porque si no, nos deja el bus. O sea, de verdad que lo que es la Web3 evoluciona tan rápido, es impresionante. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar estos primeros años, este año, para nosotros entrar en lo que es crear, o sea, la creación de la Web3, que no lo hicimos cuando estaba 2.0, en la primera, lo que en las redes sociales y todo eso, no lo hicimos, entonces tenemos que asegurarnos que lo hagamos ahora y eso es lo que nosotros queremos hacer también. O sea, desarrollar nuestra plataforma, pero también abrir las puertas y asegurarnos que nosotros tengamos una posición y a say, que tengamos voz en lo que es la Web3. Eso es muy importante para nosotros. Excelente. ¿Y podrías decirnos dime tu pitch para Disruptors? ¿Qué es lo que hace Disruptors? ¿Para qué los vamos a estar necesitando? Ok, básicamente yo creo que no sé si la mayoría de la gente que está escuchando sabe lo que es de pronto como un TurboTax o un Rocket Lawyer, que son unas plataformas que tú entras y empiezas a contestar, si tienes que hacer tus taxes, empiezas a contestar preguntas y a base de las preguntas te hace tu contrato. Entonces, básicamente eso es lo que los contratos, para hacer un NFT, por ejemplo, se necesita un contrato, porque cuando tú lo vendes y no pues, sí tienes que tener toda esa información, todos esos detalles importantes de la transacción. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es hacer una plataforma que sea muy user-friendly, muy user-friendly, al punto que cualquier persona sin tener que saber toda la minucia, sin tener que saber todos los términos legales, pueda entrar, contestar unas preguntas muy básicas y al final de esas preguntas ya tener tu contrato automatizado, tu contrato inteligente que puedes usar luego, pasar a donde quieras tú montar tu NFT, en el blockchain que quieras. Entonces, esa es la idea, hacerlo bien facilito, que contestes preguntas, que sea interesante, que sea fácil de entender y que al final de esas preguntas tú tengas tu contrato inteligente hecho. Excelente. Bueno, y se abrió el ascensor y te compré. Sí, ¿verdad? No, y cuéntame, ¿Verdad? qué es lo que sigue para ti en el mundo de blockchain? ¿Cómo te ves evolucionando también en la parte periodística dentro de este ecosistema, utilizando quizás Sí, servicios que hayas encontrado para tu trabajo? sí. Yo creo que hay muchas oportunidades en varios temas, pues haciendo yo, por un lado, pues lo que es Disruptors, también haciendo lo que es mi marca de los tragos, los cócteles, pero también como periodista hay muchas oportunidades porque ya he visto, ya conozco de una plataforma que está tratando de descentralizar lo que son el ingreso o los revenues o el dinero que uno necesita como periodista para hacer su trabajo, ¿verdad? O sea, entonces, el funding que uno necesita para hacer su trabajo. Entonces, es muy importante que nosotros como periodistas podamos reportar sin tener que tener a alguien en el oído, ¿verdad? Que tenemos que seguir algunas reglas o que hay política o que hay intereses, hidden agendas y todo eso. Entonces, poder uno obtener dinero para hacer su trabajo completamente libre de cualquier cosa de esas es muy importante, especialmente si estamos haciendo investigación. Entonces, hay una plataforma, por ejemplo, que está tratando de hacer eso. Uno como periodista recibe fondos de otras personas y así es como tú te mantienes y haces tu periodismo. Y yo creo que en ese tema, el decentralizing los fondos para periodistas es muy importante. Y creo que se puede hacer muy bien en la Web3. Y lo otro que me parece demasiado interesante es que siempre desde que me empecé a meter en la Web3, y ya sé que lo están haciendo, lo están desarrollando, ya sé, pero es hacer como un newsroom digital.
O sea, hacer como que un noticiero, pues como un estudio digital y que uno desde ahí presente sus reportajes y que sea de una manera súper inmersiva, que sea interesante, ya que sea otro nivel, que uno pueda llevar al usuario, a la persona que está, a la audiencia, llevarla, o sea, literalmente llevarla donde nosotros estamos reportando. Si es en otro país, hacerlo de tal manera que nosotros podamos de verdad que llevar a esa persona y hacerla sentir como si estuviera ahí al lado de nosotros reportando, viéndonos reportar. Entonces, eso es algo que me emociona bastante y creo que se va a volver muy, muy interesante para nosotras. Va a ser muy interesante. Ya me emocioné. Sí, ¿verdad? Súper chévere, me parece Súper. tan, no sé, a mí todo eso me emociona. Yo soy toda geeky, toda nerd. Entonces, a mí todo eso, la tecnología, me encanta, yo soy feliz, feliz. No, yo soy muy nerd, pero del periodismo. Eso. Eh, este, sígueme para más recomendaciones de libros. Ya saben, busquen Noticia de un secuestro si todavía no lo han leído. Eh, Sí, ¿verdad? y nada, de verdad, Estefanía, mil gracias por tu tiempo hoy. Se nos hizo tan cortito. Ay, no, Pero por pasó favor, dinos rapidísimo. dónde, sí, por favor, dinos dónde te podemos conseguir en redes y continuar la conversación si queremos preguntarte cualquier otra cosa. Claro que sí, en todas las plataformas soy @Stephen News, STPHMNEWWS, Stephen News, en todas partes. Si buscan eso, y Stephanie Martínez, se les debe salir. Cualquier persona, si tienen preguntas, yo soy muy abierta a contestar a las personas que me escriben, así que con mucho gusto. Mil gracias, Stephanie. Ya saben dónde conseguirla a esta super tesa. Por favor, dejen en los comentarios qué tal les pareció la entrevista, qué más quisieran aprender sobre periodistas que también estén involucrados en Web3 o fuera de Web3. Y cualquier otra pregunta, si todavía no saben qué es un NFT o blockchain, pregúntenle a Estefanía, porque yo no, no Porque yo no mentira, sé, no me mentira, tiras no a mí en mentira, el camarón, ¿verdad? exacto, no mentira, háganle, de No hay verdad, problema. muchísimas gracias, Stephanie. Ay, gracias a ti, Dianis, estamos hablando. Hasta Un abrazo. luego. Bye bye.